Estoy grabando. Ya, partimos entonces con el ejercicio 8. Nos dicen: Pedro, Juan y Luis se reparten 72 kilos de azúcar en la razón 2, esa 3, esa 4. ¿Cuántos kilos de azúcar recibió Juan? Ya, entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es saber que le vamos a asignar una letra a cada nombre. Obviamente partiendo como por la primera letra que tiene su nombre: Pedro, Juan y Luis, la P, la J y la L. Entonces vamos a tener que, esa va a ser la proporción en la que vamos a utilizar. Y nos dicen que la proporción se encuentra en 2, esa 3, esa 4. ¿Ok? Entonces eso es lo que podemos escribir aquí abajito. Que en el fondo Pedro, Juan y Luis se encuentran en la razón 2, esa 3, esa 4. Y además que en total se tienen que repartir 72 kilos. ¿Ya? Esto, la parte de arriba, la primera expresión, la que aparece subrayada, es lo mismo que escribir que cada uno tiene 2x. Digo, Pedro, por ejemplo, tiene 2x, Juan tiene 3x y Luis tiene 4x. ¿Ya? X es una cantidad, da lo mismo, es como para multiplicar algo. En el fondo se mantiene que están en esa misma proporción. Entonces la suma de esas proporciones tiene que dar 72 kilos. Aquí nos dice que recordemos que intentamos llegar a lo que recibió cada uno a partir de la simplificación de estos valores, ¿cierto? En el fondo la razón que tenemos ahí, el 2, esa 3, esa 4, es como una simplificación, entre comillas, de lo que recibió cada uno en realidad. Es como si hubiéramos simplificado los números reales. Entonces tenemos que hacer como el proceso inverso, tenemos que multiplicar cada uno de esos números por un valor para llegar al valor que recibió, a cuántos kilos recibió cada uno. ¿Ya? En el fondo teníamos, por ejemplo, A, esa B, esa C, teníamos eso, y luego de dividirlo, de simplificarlo, llegamos a que estaban en la proporción 2, esa 3, esa 4. Entonces, si queremos saber cuál era lo que tenía al comienzo, tenemos que multiplicar estos valores por una X. ¿Ya? Eso por X, y así podemos llegar a los valores que tenían en un comienzo. Y eso se puede explicar como se puede expresar como una ecuación. ¿Ya? En el fondo 2x más 3x más 4x es igual a 72. Siempre recordando que Pedro es igual a 2x, Juan es igual a 3x y Luis es igual a 4x. ¿Ya? Ahora más que nada nos hace falta resolver la ecuación, que sería sumar las x, nos daría 9x. Pasamos el 9 dividiendo, nos queda que x es igual a 72 partido 9. ¿Ya? Y finalmente x es igual a 8. Y entonces, como les dije antes, tenemos que recordar que Pedro era igual a 2x, Juan era igual a 3x y Luis era igual a 4x. ¿Ya? Entonces aquí más que nada teníamos que realizar la multiplicación. Pero no era necesario en el fondo, solamente nos pedían cuántos kilos de azúcar recibió Juan. Entonces multiplicamos 3x por 8 y eso es igual a 24x. Digo, es igual a 24 kilogramos. Bueno, eso principalmente. Si voy muy rápido o algo no les queda claro, me avisan, no. Vamos a ir a la 1. Profe, ¿Sí? si hubiese sido, en vez de, o sea, en vez de Juan hubiese sido Pedro, ¿se hubiese multiplicado por 2 o Claro, no? si hubiera sido Pedro, se hubiera multiplicado por 2. Y si hubiera sido Luis, se hubiera multiplicado por 4. En 4. Sí, Ah, ya, gracias. ya de nada. Vamos a la 1. Nos dice, en el gráfico de la figura, X e Y son variables directamente proporcionales. O sea que si sube X, Y también sube. ¿Ya? Entonces el valor de 2a menos 1 es igual a... Entonces nos piden, siempre recordemos, nos preguntan esto. ¿Ya? Para que no lo perdamos de vista cuando comencemos a sacar valores. ¿Cierto lo que decíamos antes? Tenemos esta proporcionalidad directa,
que se puede ver aquí en el gráfico, que si una sube, la otra también. ¿Ya? Entonces tenemos que 3 es a como 2, digo, como a más 1 es a 7. ¿Ya? Eso se puede escribir como lo que tenemos aquí. En el fondo eso más que nada tienen que saberlo, tienen que saber que si tienen eso escrito en el gráfico, se puede expresar de otra forma en forma de fracción. Como que el 3, De la tía Pita. Sal de ahí. Ya vale, ¿quién es Morgana? voy a silenciar ahí a Javier, que le prendió el micrófono. Ya, entonces podemos expresar eso que tenemos en el gráfico de una proporción directa como fracciones. Como 3 es a, y eso es igual a 7 es a más 1. ¿Ya? Y aquí más que nada tendríamos que realizar la multiplicación cruzada para poder despejar 3 por a más 1, que es lo que tenemos aquí, y 7 por a. Ahí multiplicamos cada factor por cada factor que está dentro del paréntesis. Pasamos a realizar suma, resta, bla, bla, bla. La cosa es que llegamos a que a es igual a un cuarto. Si dividimos un cuarto nos da 0,25. Que bien que, bueno, en realidad que bien que no está en la alternativa, porque fácilmente pudimos haber llegado al resultado de A y haber pensado que ahí estábamos listos. Pero nos preguntan por 2A menos 1. Entonces tenemos que calcular eso. Claro, tenemos que hacer entonces un cuarto que es A por 2 menos 1. Aquí podemos simplificar. Entonces nos queda un medio menos 1. Y esto también se puede escribir como un medio menos 2 medios. Y eso es igual a menos un medio. Entonces aquí el valor no estaría correcto, me parece. El valor de... Tengo una duda. ¿Sí? Es que en la otra, por ejemplo, quedaba 3a más 1 y se supone que el 3 tenía que multiplicar a todo el paréntesis, ¿En el 8? no en el 1. Ahí ¿Ya? dice 3a más 1 y se supone que el 3 tiene que multiplicar Ah, a todo el paréntesis, ¿o claro, no? aquí lo resolvieron mal. ¿Cierto? Aquí es 3a más 3 es igual a 7a. Nos queda el 3. Claro, a es igual a 3 cuartos. Lo habían resuelto mal aquí. Y entonces tendríamos que 2a menos 1. 2 por 3 cuartos menos 1. Ahí podemos simplificar. Y eso lo podemos escribir como 3 medios menos 2 medios. Sí, en el fondo aquí hubo un error al momento de realizar la resolución. Porque como decía su compañera, claro, hay que multiplicar el 3 por ambos elementos que están dentro del paréntesis. Entonces sería lo que tenemos aquí en la derecha escrito en rojo. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo la última parte donde está simplificando, por favor? Ya. Si lo voy a escribir en otra parte. Tenemos 3a más 1 es igual a 7a. Ya eso lo sacamos de arriba de la multiplicación cruzada. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar el 3 por el a y por el 1. Entonces a un lado nos queda 3a más 3. Eso nos queda igual a 7a. Aquí pasé el 3a restando al otro lado. Entonces nos queda 3 es igual a 7a menos 3a. Y eso es igual a 4a. ¿Ya? Entonces en la última parte podemos decir que a
es igual a 3 partido 4. Porque pasamos el 4 dividiendo desde aquí hacia allá. Y nos preguntan, aquí volvemos al enunciado de la parte de arriba, nos preguntan por 2a menos 1. Entonces hacemos eso. 2a, 2 por a menos 1. ¿Ya? Aquí me preguntáis por la parte de la simplificación. El 2, aquí estamos multiplicando, ¿cierto? Entonces, si se está multiplicando, se pueden simplificar si está en el denominador y en el numerador. Entonces podemos simplificar el 2 con el 4. ¿Ya? Arriba nos quedaría 1, que es lo mismo que no nos quedará nada porque está multiplicando el 1. Y abajo nos queda 2. Entonces, esto de aquí, simplificado, quedaría como 3 medios menos 1. ¿Ya? Y eso también se puede escribir como 3 medios menos 2 medios. Quizá en esta parte me preguntabais, porque el 1, uno lo puede escribir como 2 medios, como 3 tercios, como 4 cuartos. En el fondo, todas esas fracciones dan 1. Lo amplifico por 2 para poder restarlo con la otra fracción, para que queden con el mismo denominador. Entonces, aquí lo que sucede sería que al restarlo nos queda como 1 medio. Y en ese caso, sí, la respuesta correcta sería la A. ¿Ya? Eso es igual a 0,5. Hubo un error ahí Gracias. en la resolución. Profe, en vez de hacer eso, puedo multiplicar el 2 por 3 y eso lo divido entre el otro y luego lo resto a 1. ¿En qué punto del ejercicio 2 por 3? En lo último, Ah, en la claro. parte donde simplificó 2 el por 3, segundo. 6 partido 4. Sí, te quería 6 cuartos y podéis simplificar el 6 con el 4. Sería lo mismo, sí. Y de hecho, Vale, creo que gracias. sería un poquito más corto. Ya, ¿quedó claro ese ejercicio? Ahí, Profe, ¿sí? ¿se puede con el mínimo común múltiplo sacarlo al último o no? Aquí al final. Es que con estos Sí. ejercicios que son números tan bajitos, uno simplifica solamente. Ah, ya, gracias. Claro. En realidad uno eso del mínimo común múltiplo, así como de manera, como la definición, uno así como que nunca lo ocupa en realidad, como que para hacer ciertas cosas uno ocupa el mínimo común múltiplo como de manera implícita. No es que uno calcule el mínimo común múltiplo por algo así. No sé si tienen otra pregunta. Claro que podemos hacer las 7. Vamos a las 7 entonces. Aquí está la 7. Nos dicen, ¿cuál es el valor de 4 por 5 elevado a 0 más 3 elevado a 0 menos 3 elevado a 0 más 2 elevado a 0 partido 4 elevado a 0? Por 5, ya. Muchos números elevados a 0. Aquí lo primero que tenemos que tener muy claro es que cualquier número que esté elevado a 0, una potencia elevada a 0, ¿eso es igual a qué número? 1, ¿no? A 1, claro. No se le puede olvidar eso. Porque quizás se pueden calcular algo aquí cuando en realidad solamente tienen puro 1. Entonces, cierto, ahí tenemos que x es igual a 0. Digo que x elevado a 0 siempre va a corresponder a 1. Siempre y cuando x sea distinto a 0. ¿Ya? Eso es importante. Entonces podemos reemplazar todos esos números elevados a 0 por un 1. Y ahí más que nada no nos tenemos que perder en la suma o en la resta, ¿ya? Que siempre puede dar lugar a equivocaciones, ¿cierto? Entonces este es un 1, este es un 1, 1, 1, 1, 1, 1 y solamente 1. 0 elevado a 0 es un número indeterminado, ¿ya? Entonces eso no se puede expresar dentro de los números reales. Entonces aquí lo que hicimos abajo es expresar entonces todo la suma, la resta y las divisiones ocupando el 1.
Entonces tenemos que multiplicar 4 por 1 más 1 por 2, entonces sería. Eso es igual a 8. Después tenemos el menos 1 que lo dejamos aquí guardadito, porque después tenemos el 1, el siguiente 1 que está multiplicando. Entonces no podemos, por ejemplo, restar el menos 1 más el 1. O sea, no podemos sumar estos dos, porque el segundo 1 está multiplicando el paréntesis. Así que este primer 1 lo tenemos que dejar ahí guardado nomás hasta el final. No podemos hacer otra cosa. Entonces el 1 que está multiplicando, nos damos cuenta a 0. ¿Ya? Entonces finalmente este 1 que teníamos que estaba multiplicando el paréntesis se nos va porque queda igual a 0. Y finalmente tenemos 8 menos 1, y eso es igual a 7. Y eso sería el ejercicio. ¿Había alguna pregunta? No, perdón, se me prende el audio. Ah, no, tranqui. Es que donde estoy con el celular se me prende a cada rato. Ah, ya, se te aprieta. Sí, tranqui, si se prende lo puedo silenciar. El ejercicio 14 me dicen. Ya. Nos dicen, un octavo, bueno, un octavo como en porcentaje de X es igual a. Ya, esto es una buena pregunta. Porque buscamos el 0,125% de X. Y eso tenemos, no, como nos piden aquí en la alternativa, expresarlo como una fracción. ¿Ya? Entonces tenemos que saber que siempre este símbolo, el porcentaje, es igual a el número que tengamos, por ejemplo, X, partido 100. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno tiene el 50%, eso es igual a 50. Uy, se me pasó un 0. 50 partido 100. ¿Ya? Entonces tenemos 10%. Eso es igual a 10 partido 100. Entonces no se tienen que confundir aquí. Pensé que es un número un poco más raro. En el fondo, eso nuevamente significa 0,125 partido 100. ¿Ya? Es como lo que tenemos aquí. Entonces a ese 0,125 tenemos que correr la coma 2 espacios hacia la izquierda. Ahí están los 2 espacios que corrimos la coma. Entonces, un octavo porcentaje de X es igual a 0,00125 de X. Y eso sería la alternativa D. ¿Ya? Aquí en el fondo está la clave en saber que porcentaje, el símbolo siempre significa el número partido en 100. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces puso 1 partido 8 partido en 100 y así sacó que era 0,125. Sí, claro, Mm, eso mismo. 1 gracias. partido en 8 partido en 100. Por X. En el PPT dice que la 11 es la C, pero es la D. A ver, revisemos. Le dice, si en un mes una botillería vende 250 bebidas y al mes siguiente vendió 300, ¿cuál fue el aumento porcentual de venta? Entonces el cálculo, tenemos que se vendieron 50 bebidas más. Claro, y lo que queremos saber es qué porcentaje es 50 de 250. Claro, en el fondo el 50 de 250 sería el 20%. ¿Y ya qué alternativa era? Ah, sí, ahí eso fue un error. Ahí se equivocaron, la alternativa correcta efectivamente es la D. Ahí fue un error que se les pasó. Sí. Voy a seguir con los números pares, por ejemplo. Ya voy a hacer el 2, el 4, y si les surgen otras preguntas a lo largo de la guía, podemos hacerlo. ¿Sí? Voy a ir avanzando ahí rápido, para aprovechar el tiempo. Nos dicen aquí, si A partido 3 es igual a B partido 5, es igual a C partido 2. ¿Ya?
Y A más B más C es igual a 40. Entonces, 3A más B menos 2C es igual. En el fondo aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de cada letra. ¿Ya? Uy. Entonces, aquí nos dice, lo anterior lo hicimos ya que al saber que A, B y C se encuentran en una proporción establecida, tenemos que multiplicar por un único factor para obtener el valor de A, B y C. En el fondo lo que está escrito en el párrafo nos dice que lo que tenemos arriba es lo mismo que escribir A es a B es a C, como 3 es a 5 es a 2. En el fondo aquí fueron probando. Al saber que en el fondo la suma de A, B y C nos da 40. Ya tenemos que partir desde eso. Entonces, aquí lo que se hicieron como de manera bien resumida fue que en el fondo A podemos expresarlo como 3. Se parece harto al ejercicio que hicimos en un comienzo. ¿Por qué? ¿Esto no lo entienden? No, sí. Ahora lo voy a explicar bien. Es que estaba muy resumido el párrafo. Tenemos que A, digamos que es igual a 3x. Que B es igual a 5x. Y que C es igual a 2x. ¿Ya? Lo primero, desde esta forma de expresarlo en fracción, podemos sí o sí, sin ningún problema, expresarlo de esa forma. ¿Ya? Haciendo como la serie hacia el lado. Y ahí nos queda como un poco más claro el siguiente paso, que es decir que A es igual a 3x, que B es igual a 5x y que C es igual a 2x. ¿Y por qué hago esto de 13x, de 5x, de 2x? Porque en el fondo tenemos aquí nuevamente, igual como en el ejercicio del comienzo, tenemos que el 3, el 5 y el 2 no son los valores reales de A, B y C. Es como si hubiéramos simplificado los valores reales. Es como si hubiéramos tenido, digámosle que A mayúscula es el valor real de A, B mayúscula es el valor real de B, y C mayúscula es el valor real de C. Entonces lo que hicimos fue simplificar los números. Simplificamos los números por un valor. Por ejemplo, dividimos en un valor X y nos llegamos a los valores 3, 5 y 2. Dividimos los números. O sea que obtuvimos como la simplificación del número. No son los números reales. Entonces, si queremos obtener el número real al cual corresponde a, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que multiplicarlo por un número. ¿Cierto? Tenemos el número real, lo simplificamos, o sea, lo dividimos por un número que no conocemos y obtuvimos 3, 5 y 2. Entonces, si queremos obtener los números reales, tenemos que multiplicarlo, tenemos que hacer lo contrario. Pero tenemos que multiplicarlo por el mismo número que no conocemos. En este caso le dijimos x. ¿Cierto? Primero dividimos por x, un valor cualquiera, y después multiplicamos por un valor x. ¿Ya? Y algo bien importante que nos da en el ejercicio es que la suma de todos esos números, de A, B y C, o sea, de estos números reales, como los números verdaderos que son A, B y C, la suma es igual a 40. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo podemos expresar una ecuación. Podemos decir que 3x más 5x más 2x es igual a 40. No sé si me explico, no sé si me van cachando hasta el momento. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguien que no esté cachando? Es importante que esto lo capten, porque estos ejercicios siempre aparecen como de esta forma. Tengo Ahora, una duda, profe. ¿El 4 aparece, el 4 que aparece ahí en línea, es algo que siempre va a aparecer así como que los tres juntos o es algo que, una coincidencia? estos cuatro de acá. Sí. No Siempre sé, van a ser 4, 4, 4, 5, 5, 5, ¿sí?
No se fijen en estos números todavía. Que aquí la resolución que hizo el profesor que hizo esta pregunta la hizo muy resumida. Se saltó como muchos pasos. Entonces lo importante que por el momento quiero que entiendan es que para alcanzar como los números reales que tenemos aquí, los números como que expresé con la letra mayúscula, tenemos que multiplicar el número simplificado por una X. ¿Ya? Si tienen eso claro, es lo que me importa. Ah, sí, puedo subir un poco, ¿verdad? No le estoy dejando ver bien la pregunta. Claro, entonces lo que quiero que entiendan bien es que tienen que multiplicar por un factor, por X, vamos a llamar en este ejercicio, para poder encontrar el número. Entonces, finalmente llegamos a esa ecuación de 3x más 5x más 2x es igual a 40. Porque en el fondo estamos buscando por qué número multiplicar ese número simplificado para llegar al número real. Y como sabemos que la suma da 40, igualándolo vamos a encontrar ese valor. Y aquí se van a dar cuenta de eso. Si sumamos la x nos da 8, nos da 10x. ¿Ya? 10x es igual a 40. Y por lo tanto x es igual a 4. ¿Ya? Entonces aquí encontramos el número por el que se dividió. O sea, se dividió por 4 y se multiplicó por 4. ¿Ya? Entonces, desde aquí, para llegar a los números reales, tenemos que multiplicar por 4. Y así podemos encontrar los valores. Entonces, reemplazamos. En el caso de A, dijimos que era igual a 3x. Eso es igual a 3 por 4. O sea, 12. En el caso de B, dijimos que era 5x. O sea, 5 por 4. Eso es igual a 20. Y en el caso de C, dijimos que era 2x. 2 por 4. Y eso es 8. Y aquí ya tenemos el ejercicio hecho, porque ya encontramos, ya decimos la parte más complicada, que era encontrar los valores de A, B y C. Por eso no me agradó mucho la resolución que hizo el profe. No sé si me habría saltado una diapo en realidad. No. Ya sí, la explicación fue muy breve. Ah, no, aquí estaba la explicación. Bueno, ya, eso era lo que les decía. Lo importante es eso entonces. Que ya encontramos los valores que eran A es igual a 12, que B es igual a 20 y que C es igual a 8. Ahora solamente nos quedaría reemplazarlo porque nos preguntan por esta expresión. Nos preguntan por 3A, o sea 3 por 12, más B, o sea 20, menos 2 por C, que es 8. 3 por 12 es igual a 36, más 20, menos 16. Y ahí la suma serían 56, menos 16. Es igual a 40. Ahora ahí la alternativa correcta sería la E. ¿Ya? ¿Me expliqué bien? ¿Se entendió a lo que quería llegar? ¿Hay alguien que no cachó? Atajo. No caché eso. Sí, de verdad, nosotros hicimos estos grupos más pequeños para que si alguien tenga una duda, pueda decirlo, no hay problema, para eso estamos. ¿Sí? Solamente cuando es división se multiplica por X. ¿Disculpa? No escuché. Solamente cuando es multiplicación se multiplica por X. Claro, sí, cuando es multiplicación se multiplica por X, que en el fondo es el número que queríamos encontrar. El número para encontrar ese valor real que les decía. ¿Bien? Ya pasemos al 4 entonces. Si tienen preguntas a otro número, me dicen nomás. Y nos vamos a ese. Aquí nos dicen, en una fábrica se han confeccionado 1000 prendas de ropa, trabajando 8 horas diarias. Ahí se pasó 1 hora. Durante 6 días. ¿Cuántos días son necesarios para fabricar 2000 prendas trabajando 12 horas diarias?
Entonces, en clase vimos un método, que era con una tablita, ¿cierto? Ordenamos las días, las prendas y las horas diarias. Generalmente yo intento que la X quede en la primera columna, para que sea un poquito más sencillo. Entonces nos decía que durante 6 días, trabajando 8 horas diarias, se confeccionaron 1000 prendas. Entonces nos preguntan, ¿cuántos días son necesarios, X, para fabricar 2000 prendas, trabajando 12 horas diarias? Entonces aquí, esta es la parte importante de este ejercicio. Si la relación con la variable incógnita, o sea, la relación con X, es directamente proporcional, si es directamente proporcional, le dijimos ahí un torpeo, se deja igual, ¿ya? Directamente proporcional se deja igual. En cambio, si la relación con la variable incógnita, en este caso con los días, es inversamente proporcional, se da la vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos los días y lo relacionamos con las prendas. Si tenemos más días, ¿cómo se van a comportar las prendas? ¿Directamente o inversamente proporcional? Si tengo más días, ¿voy a tener más prendas o voy a tener menos prendas? Más prendas. ¿Más prenda? Claro, vamos a tener más prendas si son más días. Entonces la relación es directamente proporcional, o sea que se queda igual la fracción. Ahí tenemos que el 1000 partido 2000 se queda igual. En cambio, si tenemos más días para fabricar la misma cantidad de prendas, ¿vamos a tener que trabajar más horas diarias o menos horas diarias? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Menos. Claro, vamos a tener que trabajar menos horas diarias cada día, porque vamos a tener más días para trabajar y es la misma cantidad de prendas. Entonces vamos a tener que trabajar menos días. Y en ese caso, se invierte la fracción. ¿Ya? Eso es lo más importante de este ejercicio. Si es directamente proporcional, se deja igual. Y si es inversamente proporcional, se da la vuelta. ¿Ya? Eso a mí me complica saber si es directa o inversa. Mucho. Claro, en el fondo tienen que hacerse la pregunta correcta. Por ejemplo, lo que hacíamos recién, pues si vamos a tener más días para hacer la misma cantidad de prendas, voy a tener que trabajar menos horas diarias o más horas diarias. Claro, en ese caso hay que trabajar menos horas diarias porque vamos a tener más días. Ya. Claro, hay que practicarlo y al final todos los ejercicios se parecen. Si hacen harto ejercicio, se van a dar cuenta que la mayoría son iguales. Después pasamos a la 19. ¿Ya? Entonces ahí lo que decíamos antes, una explicación, no es necesario verla. Entonces aquí lo importante, se recomienda simplificar. Por ejemplo, ahí simplificamos los ceros de acá, los ceros de acá. Y también el 12 y el 8 lo simplificamos, ¿cierto? 4 por 3, 12. Y 4 por 2, 8. Uy, eso era un 3. 4 por 3. Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, solamente la fracción que se invierte es la última. Claro, la única que invertimos en este ejercicio fue la última, Ah, ya, porque esa era la gracias. relación inversa. Entonces aquí ya solamente nos queda un ejercicio que es mucho más amigable. Nos queda 6 partido X es igual a 1 partido 2 por 3 partido 2. Aquí podemos simplificar esta multiplicación, multiplicando arriba los numeradores, abajo los denominadores. Nos queda 3 cuartos. Y aquí, igual que siempre, podemos hacerla... bueno, en este caso pasamos la X multiplicando a un lado. Lo que hicimos, la voy a escribir aquí al ladito para que sea un poquito más claro. Pero no voy a achicar porque... Tenemos entonces 6 partido de X es igual a 3 cuartos. Y aquí lo que hicimos fue, entre comillas, pasar la X multiplicando a un lado. Uy. Tenemos el 6 solito aquí y pasamos la X multiplicando. Y el 3 cuartos lo pasamos al otro lado invertido. Entonces nos quedó como 6 por 4 tercios es igual a X. ¿Ya? Eso es lo que hicimos.
Solamente que siempre a la vista se hace más cómodo tener la X al lado izquierdo. Y por eso es que ahí está con la X al lado izquierdo. ¿Ya? Finalmente llegamos a lo mismo. Que X es igual a 6 por 4 partido 3. Ahí hacemos la multiplicación. 6 por 4 es 24. Y 24 partido 3 es igual a 8. 8 por 3 es 24. Y eso, en el fondo aquí lo importante es hacerse la pregunta correcta. Y se pueden dar el tiempo para hacer ese trabajo mental que hicimos recién de si tengo más días, qué pasa con tal variable. Y algo que les puede ayudar es que siempre la variable de la que no están hablando se mantiene constante. Uy, me equivoqué. Siempre la variable de la que no hablan se mantiene constante. Quizás eso en algunos casos los puede ayudar un poquito más. Por ejemplo, cuando estábamos comparando días y prendas, las horas diarias se mantenían iguales. Quizá en el segundo ejemplo se ayudaba más, al considerar que estaban haciendo la misma cantidad de prendas. Y ahí comparaban días y cuántas horas diarias eran necesarias. ¿Ya? Antes me habían dicho la 19. ¿Quedó claro la 4? La puedo explicar de nuevo, sin dudas. La 3 también, porfa. Ya, hacemos la 19, después la 3. La 19. Ya, aquí con porcentaje nuevamente. Tenemos 33, un tercio porcentaje. Ah, pero aquí nos preguntan de la anterior todavía. ¿Cómo se sabe cuál es inversa y cuál directa? Ya, eso es importante que les quede claro. Voy a volver entonces aquí a la 4. ¿Cómo es que nosotros sabemos eso? Nos tenemos que hacer una pregunta. Tenemos que días es la variable incógnita, porque ahí tenemos la X. Entonces lo que tenemos que hacer es 6 partido X es igual a. Y acá definimos si es inversamente proporcional o no. Nos preguntamos, si tenemos más días trabajando la misma cantidad de horas diarias, ¿vamos a poder hacer más prendas o menos prendas? Entonces ahí lo lógico sería que si tenemos más días podemos hacer más prendas. Entonces en este caso es directamente proporcional. Ambos suben. Entonces la fracción se deja igual. Se deja como 1000 partido 2000. En cambio, al hacernos la pregunta con horas diarias, decimos, si tenemos más días para hacer la misma cantidad de prendas, ¿vamos a tener que trabajar más horas diarias o menos horas diarias? Y aquí, al contrario que el caso anterior, vamos a tener que trabajar menos horas diarias. Porque si tenemos más días para hacer la misma cantidad de cosas, podemos trabajar menos cantidad de horas cada día. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, cuando ahí menciona para fabricar 2000 prendas, en realidad no tiene mucho que ver a la hora de plantearse si son directas o inversas. Claro, sí. A la hora de hacerse la pregunta, ustedes tienen que pensar que la variable que no están comparando se mantiene constante. No tienen que pensar en ese cambio que se produjo acá de 1000 a 2000, porque esa es la pregunta que nos están haciendo a nosotros de qué es lo que pasaría. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, si tenemos más días para hacer la misma cantidad de horas diarias, digo, para hacer la misma cantidad de prendas, ¿vamos a utilizar más horas diarias o menos horas diarias? Esa es la pregunta. Comparar dos variables y la tercera se mantiene constante. Pese a que en la pregunta nos digan que vamos a hacer más prendas, pero eso no es lo que nos interesa a nosotros. Ya a nosotros nos interesa ver cuál es la relación entre días y horas diarias. ¿Ya? Aquí vamos más claro, Reihan, creo que se pronuncia. Reihan. Ya. Perdón, se marcó sola. Ah, no se preocupen. 19. Ya, entonces aquí estamos viendo el tema de los porcentajes, ¿cierto? Nos dicen, ya, digamos 33%, no voy a decir la fracción, para hacerlo más cortito. El 33% del 66% de 144p es igual a. Ya. Aquí lo primero es que si tenemos esa como sucesión
de tanto por ciento, de tanto por ciento, de tanto por ciento, es lo mismo que si lo estuviéramos multiplicando, ¿ya? Si estuviéramos multiplicando cada vez que nos dicen ese porcentaje, por el siguiente porcentaje, por el siguiente porcentaje, es lo mismo que estar multiplicando. Por ejemplo, si yo les digo el 10%, del 20%, del 5%, eso en términos matemáticos sería lo mismo que decir el 10% por el 20% por el 5%, aquí da un número X, ¿ya? Por X. Ya, y con eso tienen harto del ejercicio hecho, porque, bueno, 33, un tercio porcentaje, es lo mismo que decir 33,3 periódicos, ¿ya? Es lo mismo que eso. Entonces, si lo queremos escribir como fracción, eso supongo que lo vieron en sus clases de fracción y todas esas cosas. Tenemos el 333 menos 33, ¿cierto? La parte que no está dentro de lo periódico. Partido en 9. Así era, ¿cierto? Sí. Aquí no sé qué hicieron. 33% es igual a 100 partido 3 por 1 partido 100. Ah, claro, aquí hicieron algo mucho más simple. De nuevo. Ya, entonces siempre recordando eso de la multiplicación, partamos de nuevo. Aquí lo que hicieron fue algo mucho más simple. El 33, 1 partido bueno, un tercio de porcentaje, o sea, 33,3 periódicos, es lo mismo que escribir 100 partido 3. ¿Ya? Pero siempre recordando que no nos podemos olvidar del símbolo del porcentaje, que eso significa partido 100. O sea, 1 partido 100. Entonces ahí escribimos tanto el número como el porcentaje. Claro, y eso es igual a un tercio a la hora de simplificarlo. Después tenemos el 66, tenemos el 66, que eso es lo mismo que escribir 66,6% periódico. O lo mismo que escribir 200 partido 3. Entonces aquí de nuevo, el 66,6 periódico es igual a 200 partido 3. Eso es lo mismo. ¿Por qué 200? ¿Por qué en 66 partido en 6? ¿Cómo? ¿Por qué puso el 66,6 periódico? No entendí eso. Ah, que el 2 tercios es igual a 0,6 periódico. Entonces como, Ah, ya. claro, multiplica como el 66 por el 0,6 periódico. En el fondo no lo multiplica porque eso es como un número mixto. ¿Ya? ¿Se acuerdan del número mixto? Era una parte entera y la otra parte fracción. Sí. Ya. En el fondo esto lo podemos escribir como... Tenemos el número mixto 33, un tercio. Eso es lo mismo que escribir 33 por 3 más 1 partido 3. O sea, 33 por 3, 99, más 1, 100. 100 partido 3. ¿Ya? Y claro, es el 100 partido 3 que ocupamos aquí arriba, por ejemplo. Con el 66, 2 tercios. 2 tercios, ¿no es cierto? 2 tercios es igual a 66 por 3. En este caso más 2, que sería el numerador. Siempre el número grande por Entonces se multiplica el entero con la base y se suma el Claro. numerador. Claro, el número grande por ¿Cierto? el denominador Ah, ya. más el numerador. Ah, ya. Partido por el denominador. Entonces aquí, claro,
66 por 3 me imagino que es 298. Digo, 198 más los 2 son 200. 200 partido 3. Y ese es el 200 partido 3 que ocupamos aquí. ¿Ya? En el fondo hay varias formas de llegar a un número, eso siempre pasa en matemáticas. Una forma es pensar en el 2 tercios, que es 0,6. Y la otra forma es calcularlo a partir del número mixto. Cualquiera de las dos es válida, lo que le acomode más, lo que le sea más rápido. Pero lo que sí no puede pasar es que se olviden del porcentaje. El porcentaje es igual a 1 partido 100, siempre. Eso es importante. Y aquí de nuevamente podemos simplificar. En este caso simplificamos ahí el 200, los ceros que habían, y nos queda 2 tercios. Y acá... ¿Cómo queda partido en 200 y cómo queda partido en 100? Eso no lo entendí. Porque te da el resultado del 600, o sea, del 66 por 3 más 2, dividido en 3, ahí te queda el 203, ¿no? Sí. Partido en 3. Ya. ¿Y eso de qué nos sirve? Porque no podemos hacer la multiplicación del... No podemos hacer esto, 33, un tercio porcentaje por 66, 2 tercios porcentaje por 144. No podemos hacer esa multiplicación. Ah, ya. Tenemos que pasar ese Entonces tendremos que pasarlo a un fracción. partido en 100. Claro, tenemos que pasarlo para poder hacerlo. Sí. Entonces llegamos Ya. del cálculo de esta primera, que es 33, un tercio es igual a un tercio solamente, que es lo que escribimos aquí abajito. Después Ya. el 66, 2 tercios, llegamos a que era 2 tercios, sencillamente. Y eso lo multiplicamos por 144. En el fondo porque con los porcentajes no podemos realizar la multiplicación. Necesitamos sí o sí pasarlo a fracción. Y finalmente... En todo caso, ya arriba nos estaban dando las fracciones de lo que era. Donde dice 19, Sí, pero igual no necesariamente va a ser igual a calcularlo. fracción. Sí, sí. Ese es porque Y son como los consulta, ¿cómo sacó el 1 partido en 100? 1 partido 100. El porcentaje siempre igual a 1 partido 100. Por ejemplo, cuando decíamos 20%, eso es igual a 20 por 1 partido 100. O 20 partido 100, sencillamente. Ya, muchas gracias. Bien. Y eso. Aquí nada más nos faltaría multiplicar, que sería 2 por 3 por 3, 9. ¿Cierto? En el fondo multipliqué el 1 tercio por los 2 tercios y eso nos queda en 2/9. O queda un minuto para el control. Ya son las 7. Miren, nosotros el PPT que tenemos tienen todas las resoluciones hechas, ¿ya? Quizás algunas no con tanto detalle. Si tienen dudas, pueden coordinar, por ejemplo, no sé si les parece a través de su grupo, cuáles son las que generan como más dudas y podemos subir como una resolución al Classroom, ¿ya? Eso es lo que les puedo ofrecer yo. Yo me puedo ofrecer a eso. Al final esta era la décima. Claro, o sea, eso, si quieren pueden organizarse. Si a algunas les parece muy complicada, porque las explicaciones no están bien detalladas, podemos hacer eso, una explicación de los casos más difíciles, porque igual están todos con explicación. Y eso, que les vaya bien. Muchas gracias por venir. Y eso, suerte en su control. Concentración y ahí tranquilos que tienen harto tiempo para estudiar todo esto. Bueno, gracias por venir. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chau. Gracias, profe, que esté bien. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Chau. Profe, una consulta. ¿Sí? Ya, dale nomás. Ahí sí es cortito. El control no es por Zoom, ¿cierto?
No, no. Es por Forms. Claro, me parece que le Ya. mandan un link. Ya, muchas gracias, que esté bien. Ya, gracias a ti. Una consulta. ¿Sí? Tengo que hacerlo sí o sí hoy, ¿cierto? Sí, si no puedes, Tengo que enviar una justificación. claro, y ahí podemos programarlo para otro día, cuando te acomode. Ya, bacán. Gracias. Ya de nada.